Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria que nos estéis viendo ahora mismo en directo o más tarde en las redes sociales. Saludamos a los radioyentes de iVoox y hoy tenemos cábala y magia ceremonial con nuestro mago de alta magia, con nuestro compañero y amigo y naturalmente maestro de Reiki japonés, Joan Piqué. Sin más preámbulo, entramos con nuestros 30 segundos. 1, 2, 3, entramos. Y hemos entrado, ¿eh? Ni cajita, ni nada. Muy buenas tardes, Joan Piqué. Bienvenido a tu casa y, una vez más, ilustrarnos sabiamente. Adelante. Buenas tardes. Gracias una vez más por invitarme a tu espacio. Hoy quería tocar un tema un tanto delicado, así que es como una exclusiva que quiero dar en este espacio de enigmas y misterios. Y es un tema delicado porque es la cábala. El mundo de la cábala ha sido bastante criticado en el mundo de las terapias naturales, en el mundo del Reiki, injustamente criticado. Y ya, por no decir el otro título que hemos añadido a la cábala, que es la magia ceremonial. Entonces son dos términos muy interesantes, tanto pues como a nivel de crecimiento personal, como también como terapeutas o sanadores espirituales. Son dos disciplinas, dos filosofías que quiero exponer a lo largo de este programa de manera seria y de manera racional, ya que es algo que se coge de la mano con el Reiki, en mi opinión. Entonces, criticar algo que no se conoce, como aquellos que critican el Reiki, pues es algo un poco injusto, ¿no? Yo siempre digo, a veces se critica el Reiki o a veces se critican estos conceptos, primero, por a veces ignorancia, por no conocer. Segundo, por malicia. O tercero, porque hay algunos intereses escondidos. Por ejemplo, a mí, pues muchas veces, ¿no?, me han criticado descalificándome en relación al Reiki. Han sido hasta ahora 13 viajes a Japón, entonces un poquito de Reiki yo creo que pienso que sí que sé, un poquito. Entonces la gente que me ha descalificado pues han argumentado que el Reiki era una cosa pasada de moda, anticuada, que el sistema que ellos habían creado era mucho mejor. Y bueno, por supuesto, todas esas personas pues han acabado muy mal. Porque ya no es una cuestión de descalificarme a mí, es una cuestión de descalificar una tradición que lleva 100 años. Entonces, en el otro programa hablábamos de ello, ¿no? Si Reiki lleva 100 años, será por algo, ¿no? Si como yo hay un montón de personas en el mundo que sienten el Reiki de manera apasionada, será por algo. Si millones de personas lo practican en el mundo, ¿será que funciona el Reiki? Evidentemente, el Reiki funciona. Y todas estas cuestiones polémicas en relación a nuevos métodos que salen, pues a veces, y descalifican el Reiki, pues simplemente es el tercer término que utilizaba, ¿no? Una cuestión de intereses para vender algo que se acaba de crear y tal como se crea, al poco tiempo desaparece. Entonces eso es un clásico, ¿no? Ahora ya pues casi 20 años, ¿no?, metido en este mundo, pues lo he visto muchas veces, tantas veces que continuamente aparece y mucha gente me viene preocupada. Joan, mira, ha salido ahora este sistema que dice esto.
¿Tú qué opinas? Bueno, pues es siempre lo mismo, ¿no? Gente que inventa cosas o copian a otros. Mucha gente me ha copiado a mí o han copiado el Reiki en general como sistema y han añadido cosas y son inventos de la nueva era. Entonces, Reiki japonés es algo sólido, con fundamento, serio. Y si hablamos de Cábala o si hablamos de magia ceremonial, también son cosas que nos aportan sabiduría y nos aportan un magnetismo que toca todas las áreas de la vida. Pues nunca he hablado de esto, ¿no? Siempre he querido ser discreto justamente por no crear polémica en la comunidad de Reiki, en la comunidad de los naturópatas, en la comunidad de las terapias naturales, en las cuales también estoy muy comprometido. Entonces, por no crear polémica, siempre he guardado silencio en estas cuestiones, ¿no? Y es que, bueno, ha habido gente que ha desprestigiado mucho, tanto la cábala como la magia en general, entonces yo he preferido siempre guardar silencio. Pero ahora ha llegado un punto que, como me gusta mucho también estas cuestiones de cábala y magia ceremonial, pues he dicho, creo que le puedo dar un enfoque coherente y aunque mucha gente va a ver este vídeo con mala intención, también la gran mayoría espero que lo vean con pasión. Espero que mi exposición despierte el fuego del interés en todas aquellas personas que vean este vídeo, que espero sea muy interesante. Y es que son temas que se cogen de la mano, como decía, ¿no? Y ver que la vida, sus misterios se revelan a través de tradiciones que hace generaciones y generaciones están en la humanidad y ahora llegan a nosotros a pesar de todas estas nuevas tecnologías, a pesar de toda esta gran confusión, llega a nosotros por algo y ese algo es que el alma quizás coja el rumbo que debe de coger en esta vida, ¿no? Dar sentido a la vida, dar sentido a que la misión del alma se manifieste. No son pocas cosas, ¿no? Pues esto la cábala nos lo puede ofrecer. Por supuesto también el Reiki, ¿no? Son dos caminos paralelos, así como el de la magia ceremonial. Bueno, esto a modo de introducción. Ahora voy a hablar ya de la cábala, ya que tengo aquí un buen guión que me he preparado, y es el siguiente. Si hablamos de cábala, es una tradición que se puede interpretar de muchas maneras. Yo voy a dar mi interpretación personal en este programa. La cábala nace posiblemente en el desierto de Palestina, una zona llamada Qumran. Esta es una teoría que nos remonta hace unos 2300 años atrás en el tiempo. Incluso se menciona a los esenios en este inicio de la cábala y por supuesto también muchas veces, ¿no? Si hablamos de Jesús, pues mucha gente experta en la materia se han atrevido a decir que Jesús era un rabino y que era un cabalista 100%. Entonces tenemos esa teoría. Como decía antes, ¿no? ¿Cómo nace el universo? ¿Qué sentido tiene la vida? Conocer el alma. Estos serían algunas de las revelaciones que la cábala puede responder a sus practicantes. La historia más popular de cómo nace todo esto data en los siglos XII y XIII en el sur de Francia. Casi todo el mundo que hace exposiciones en relación a la cábala y se pregunta ¿cuándo nace la cábala? Pues casi todas las fuentes coinciden en esta teoría en el sur de Francia de los siglos XII y XIII. También se menciona Cataluña como uno de los lugares donde nace la cábala, Guadalajara y Zaragoza, en esa época. La base de la cábala es ocultista. ¿Qué quiere decir ocultista? Ocultista es que tú ves una cosa y en realidad hay otra. Nos traemos un dibujo luego, más tarde. Entonces, la gente va a ver un dibujo. Entonces, mentalmente van a ver como unos círculos con unas rayas. Pero una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que se oculta. Por ejemplo, lo podemos poner ahora. Xavi, no sé si quieres poner ese dibujo
que te he pasado extraño, ¿no? Luego profundizaré un poquito más con él, ¿no? Pero tú cuando ves esto piensas, uff, qué pesado, ¿no? Incluso veo ahí unos círculos, veo unas rayas, entonces esto, veo unos colores, es algo un poco raro, ¿no? Es como una geometría sagrada. Pues bueno, pues esto sería el árbol de la vida. En el árbol de la vida muestra muchas cosas, pero a niveles básicos muestra un conocimiento intelectual y a niveles profundos muestra revelaciones espirituales y chispazos espirituales. Pero claro, de entrada la mente se enfrenta a un montón de conceptos extraños y raros de cómo funciona la energía en el mundo, ¿no? De la parte más espiritual a la parte más terrenal. La gente que está metida en el Reiki, pues esto sería como una forma de ver más profundamente, por ejemplo, si hablamos de una persona, pues la gente conoce los 7 chakras, ¿no? Del chakra 1 al chakra 7. Pues esto sería de una manera muchísimo más extensa, muchísimo más profunda, no solamente de cómo funciona el cuerpo humano a nivel energético, sino de cómo funciona el universo, de cómo funcionan todas las cosas que vemos, las situaciones, la naturaleza, las familias, todo tiene una interpretación en esta compleja estructura que ahora estamos viendo. Entonces, esto es cábala, es ocultismo, no es lo que tú ves, es lo que está, pero tú no ves. Y finalmente se te revela a lo mejor. Entonces, ya podemos salir de aquí. Podemos dejar esto que quede en el misterio. Y seguimos cómo se transmite, ¿no? El ocultismo de la cábala, cómo se transmite. No solamente por el estudio. Aquí hay que estudiar mucho. Por eso se dice que la cábala es toda la vida estudiando. Entonces, siempre se tiene que estudiar. Entonces, por un lado, a través del estudio se revelan los misterios, lo oculto se te revela a través del estudio, y cuando se revela, ahí también hay otra parte que se destapa, que es el secreto. El secreto no solamente se revela a través de la revelación del estudio, sino por la transmisión oral. Y aquí estamos en lo que siempre digo, ¿no? Este vídeo te puede acompañar en un camino, o los libros, pero hay un factor que no se puede sustituir, que es el factor del maestro. Entonces, hay una transmisión que es oral. La transmisión oral es a través del susurro, de boca a oreja. Esto en Japón también está. Es lo que se conoce como okuden, boca-oreja. No hay escrito, sino es a través de la tradición de persona a persona. Y esto también en la cábala está. Es un mundo donde lo oculto es mayor a lo conocido. No es lo que tú ves, es lo que se oculta. La traducción de la cábala es muy variada. Y es tan interesante su traducción como la historia. Podríamos definir cábala como recipiente. Recipiente sería una de sus traducciones, ¿no? Que aquellos que estudiamos cábala somos recipientes de conocimiento. O también se podría incluso definir como estudio de los misterios de la vida, estudio e interpretación. Aquí tendría sentido, por ejemplo, la teoría, ¿no? Del vaso lleno o del vaso vacío, ¿no? Esto siempre se ha hablado aquí en el ámbito espiritual. Claro, si una persona cree que sabe mucho, pues siempre va con el vaso lleno, ¿no? Porque ha hecho 1 millón de cursos, no tiene humildad. Entonces, en la espiritualidad moderna no hay humildad. En la espiritualidad sólida, como el Reiki tradicional o la Cábala, sí, la humildad te la tienes que trabajar, porque vas encontrando cosas en las que ves que hay que ser humilde y hay que seguir esforzándose hasta el fin. Entonces, esto puede ayudar, ¿no? a entender qué es cábala. Recipiente sería el vaso vacío. Eso es cábala. Tú eres el vaso. Tú decides vaso lleno o vaso vacío.
La interpretación de las diferentes partes de la personalidad. La interpretación del infinito. Se puede descifrar en la Cábala a través, voy a hacerlo muy entendible, a través de 5 universos. Vamos a entrar un poco más, voy a decir algunas cosas complejas como esta, ¿no? 5 universos. Según la visión de la Cábala, hay 5 universos que podrían ser, por ejemplo, diferentes formas, ¿no? El universo de la materia, el universo de la formación, el universo de la energía, el Reiki, sería el universo de la energía, el universo de la creación y el universo del infinito. Entonces, estos serían los 5 universos que de manera extensa, compleja y divertida trabajamos en la Cábala. También existen, aparte de los 5 universos, 10 mundos. 10 mundos. O dimensiones. 10 mundos o dimensiones. Y estoy hablando de Cábala. Todavía no estamos hablando de magia ceremonial. O sea, es un mundo muy interesante. Dentro de esos 10 mundos o 10 dimensiones, aparte del tema intelectual, que esto hay gente que le encanta, también está el aspecto psicomágico o energético, que es el que yo más disfruto. Estos 10 mundos o 10 dimensiones que corresponden al árbol de la vida que antes veíamos, pues serían diferentes partes de tu visión sobre el mundo, ¿no? Por ejemplo, el espiritual, la sabiduría, la comprensión, la bondad, la fuerza, la belleza, las emociones, el lenguaje, el ego o la materia. Volveríamos otra vez en la materia dentro de la interpretación de los 10 mundos, que es una pincelada del árbol de la vida. Una pincelada. Entonces, esto sería como un poco desglosar los diferentes puntos de la vista de Cábala en relación a cómo ver la vida o cómo ver el camino. Bueno, hay algunos grandes cabalistas en la historia que a mí pues, me han gustado, ¿no? Y alguno de mis maestros pues, me ha recomendado. E incluso a nivel de linaje también. Por ejemplo, a nivel de linaje, pues el linaje de Moisés Cordovero, si hablo de Cábala, 100%, pues es el que me correspondería. Pero hay otros, como por ejemplo Isaac Luria, que fue un gran cabalista, que dicen que meditó 20 años en el Nilo, en una cabaña en el Nilo, y murió muy joven, Isaac Luria. Moisés Cordovero, dicen que es al que le debemos el árbol de la vida, aunque personalmente, aparte de estos dos que acabo de decir, a mí me encantan y me han inspirado de grandísima manera, por ejemplo, Israel Regardie, que tenemos ahí una foto de un señor mayor, podemos ponerla, si quieres, Xavi, es ese señor que te he pasado la imagen. Bueno, para mí este hombre fue algo excepcional. A mí me ha inspirado muchísimo, ya que para mí este hombre fue un gran artista. Un gran artista que murió en el año bastante reciente, murió en el año 1985 y nos dejó grandes libros. Entonces, para mí este hombre fue un rebelde que contó secretos en sus libros, porque si no, vio que ahí faltaba algo que se podía perder. Cuando hay un exceso de secretos, la tradición se puede perder. Entonces este hombre dejó un legado por escrito y gracias a ese hombre, pues personas como yo nos hemos podido inspirar y profundizar en las tradiciones y meternos en ellas. Entonces, si no hubiese sido por libros como los que este hombre escribió, pues muchos de nosotros, yo creo que como yo, pues mucha otra gente, pues le ha pasado lo mismo, no se hubiesen interesado y las tradiciones sólidas y con fundamento serias se pierden. Entonces, para mí este hombre fue un gran artista espiritual
y a mí me encanta. Entonces recomiendo 100% la gente que le interese este tema que investigue, ¿no? Sobre quién es este hombre, quién es Israel Regardie. Entonces, que investiguen, incluso recomiendo sus libros. Entonces, se pueden conseguir algunos de sus libros hoy en día, además en español. Hay otro que tenemos, otro señor que podemos poner, este ya pues, tiene este, es otro señor que también me ha gustado. Este libro pues también es un referente, ¿no? Por ejemplo, yo conseguí este libro también, además esta es la portada, ¿no? Es un señor, Eliphas Levi, este falleció en París en 1875, entonces este libro es muy famoso, ¿no? Para la gente que le interesen estas cuestiones, Eliphas Levi es un libro muy interesante, muy interesante. Entonces, Eliphas Levi, pues también gracias ha escrito varios libros, este podemos decir es el más popular, se puede conseguir, aunque es un libro muy antiguo, se puede conseguir, y este señor también pues a mí me inspiró, ¿no? Por la antigüedad del libro, pues cuando yo me lo leí, vamos, me inspiró mucho y me encantó, y también como Israel Regardie me ayudaron a profundizar en las tradiciones serias y a investigar sobre el mundo de la magia, seriamente, claro, y no a modo superficial o New Age, que, bueno, son cosas que no tienen una profundización sólida y por lo tanto los resultados no son los mismos. Entonces, bueno, pues este libro también y lo recomiendo y son dos autores, Israel Regardie y Eliphas Levi, que a mí me encantan. Bueno, ya hemos visto todas las imágenes. Hay otro gran cabalista por ahí que siempre se habla de él si estudiamos cábala, ¿no? Es Abraham Abulafia. Este señor dejó huella, Abraham Abulafia, y también la gente puede investigar sobre él. Muchas veces yo lo menciono porque era un señor que tenía las ideas muy claras. Entonces, en la cábala, pues el debate es algo que está bien visto, ¿no? Se puede debatir, no hay dogma, no. Tú puedes llevar la contraria y puede haber un duelo de tú tienes una opinión, yo tengo otra, vamos a llegar a una conclusión, a ver quién se está equivocando, ¿no? Vamos a charlar, no discutir, es diferente, charlar en base a conceptos coherentes y en base a una sabiduría sólida. No discutir, son cosas diferentes. Entonces, bueno, como eso está bien visto, pensó Abulafia, voy a hablar con el Papa de Roma. Le voy a exponer mis ideas y a ver si llegamos a una conclusión. El Papa, esto estamos hablando de hace muchas generaciones. Entonces, el Papa de Roma en aquella época le dijo que si iba a verlo, sería quemado. Que si él pisaba Roma, sería quemado. Que no viniera. Que no era bien recibido en Roma. Aún así, Abulafia fue desafiando la amenaza del Papa de Roma. Qué cosa más curiosa que Abulafia llega a Roma y el Papa el mismo día fallece. Entonces, una historia curiosa, ¿no? Curiosa, que a mí me encanta. Me encanta porque Abulafia solo quería hablar de sus ideas. Era charlar. Y no solamente fue rechazado para tener una comunicación de sabios, de personas religiosas, no solamente fue rechazado, sino que amenazado de muerte. Aquel que le desea la muerte es lo que recibe. Entonces, ahí vemos el poder de las protecciones energéticas, ¿no? Como personas de paz tienen una protección, que en la cábala hay muchas protecciones, por ejemplo, la pulsera de Rachel. Entonces, hay muchas protecciones y esas protecciones no se desea mal a nadie.
pero aquel que nos desea algún mal a veces se puede llevar una sorpresa. Entonces, en la cábala no se hacen cosas malas, pero sí que aquellos que nos desean cosas malas se pueden llevar una sorpresa. Y entonces aquí un poco me gusta mucho la historia de Abulafia, porque él solo quería hablar y aquel que le amenazó, la amenaza que le dio fue la que recibió. Entonces, bueno, Abulafia fue encarcelado y expulsado de Roma. Pero bueno, no le quemaron, por lo menos. No fue víctima del aviso que le habían dado. Entonces, Abulafia también ha sido una persona que nos dejó un legado muy interesante con sus meditaciones. Bueno, como decía, no solamente dar sentido a la vida nos puede aportar la cábala, dar sentido a la vida, como el Reiki, ¿no? El Reiki también nos da sentido a la vida, la cábala también. Son dos cosas que se pueden coger de la mano perfectamente. No solamente eso, sino también ayuda a potenciar las virtudes que cada uno tiene, los dones, la misión de vida, como comentaba antes. Aporta también sanación espiritual, sanación energética, protección energética, como he podido ahora exponer con la historia de Abulafia. Pero hay un tema también un poco delicado, ¿no? Que es el tema de la familia. Bueno, un practicante de cábala puede llevar armonía familiar. Entonces es algo interesante también. Y todas las cuestiones, o sea, aquella cuestión de la vida en que la persona tiene un problema, se puede abordar de un punto práctico con la cábala, no solo a nivel intelectual, como algunos cabalistas ofrecen, sino también a nivel de ritual. Entonces, no solamente está la cábala intelectual, que hay algunas líneas que únicamente son de cábala intelectual, sino también hay líneas que son más ritualísticas. Ritualísticas quiere decir que hay un ritual que además de la parte intelectual se aborda para un tema determinado y que eso se armonice. Entonces, con la cábala podemos dar, por tanto, un nuevo enfoque con todas sus técnicas, y ahí ya iríamos pues a la magia ceremonial, ¿no? Que es otro tema diferente. Si la cábala es algo digno y respetable, ya es algo fabuloso con el paso de las generaciones a través del sincretismo. ¿Sincretismo qué es? Siempre hablo, ¿no? El Reiki también es sincretismo, porque sin ser ninguna religión hablamos de budismo, taoísmo, shintoísmo, 3 religiones. Sin ser Reiki ninguna religión, tiene pinceladas de muchas religiones. Hoy en día está la cábala 100%, ¿no? Cábala religiosa, cábala intelectual. Y esta es la línea que a mí me gusta. La cábala que tiene base sólida a través de un sincretismo que se nutre de diferentes tradiciones antiguas. Esa es la línea que yo sigo. Entonces, si hablamos de sincretismo, estamos hablando de, atención con lo que voy a decir. Claro, evidentemente no es cábala, pero tenéis que saber que dentro de la cábala está esto. Voy a ser muy descarado en mis declaraciones en este momento, pero siempre de manera sólida, profesional y bien hecho. Entonces, la cábala, por ejemplo, tal como lo estamos dando, porque tenéis que saber que una vez por mes doy un curso de cábala aquí en Barcelona. Hasta ahora lo he hecho de manera cerrada, pero ahora lo hago de manera abierta. Entonces, en estos cursos de cábala y magia ceremonial, las tradiciones que seguimos son la astrología, la alquimia, la magia egipcia, el hermetismo, las artes adivinatorias y puntos suspensivos. ¿No es interesante? No es un invento, son tradiciones antiguas, sólidas, demostradas. Todo esto unificado, hay líneas que lo dan como un camino. Y en ese camino normalmente se recibe la etiqueta de solo cábala. No es solo cábala. Es cábala y muchas más cosas. Y dentro de esas muchas más cosas están estas tradiciones que acabo de mencionar, más la magia ceremonial.
Y eso es lo que hace que sea muy divertido. Porque mucha gente dice, la cábala hay que estudiar mucho, qué pesado. No, 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 pesado para nada. Evidentemente sí hay que estudiar mucho, pero puede ser divertido, porque no es únicamente un concepto intelectual. La magia ceremonial hace que sea divertido. Entonces, eso hace que se despierte la chispa en el corazón y la alegría que se genera mediante los rituales que vamos haciendo. Hay auténticas obras de arte en este mundo. Si una persona va al teatro, pues es algo similar al teatro. Entonces hay indumentarias que se llevan, ¿no? Entonces mediante ese teatro psicomágico ocurren cosas y se pretenden cosas, pues como comentaba antes, ¿no? Sanación espiritual, carga de talismanes, protección energética y un sinfín de cosas. Este teatro que se genera a veces con personajes que ahora voy a revelar para que la gente se haga una idea, pues ahí se llevan herramientas con fines concretos o trajes con fines concretos y esto pues hace que se trasciendan a veces partes de la personalidad que impiden la felicidad o la plenitud en la vida. Voy a ser aún más descarado. Por ejemplo, estas herramientas podrían ser varitas, bastones, espadas, capas, elixires, talismanes, círculos energéticos, velas, oráculos, cuerdas. Estos personajes toman el papel a veces de dioses, por ejemplo, dioses que nos interesan. Por ejemplo, pues ayer daba la iniciación del Ojo de Horus. Pues si doy la iniciación de Ojo de Horus, me interesa tomar el papel de Horus. A veces no son dioses, a veces son planetas, ¿no? La persona se convierte en la fuerza de Marte o en la fuerza de Júpiter para bajar la potencia en caso que haya una emanación planetaria negativa o para potenciarla la fuerza de Júpiter, por ejemplo, o potenciar la fuerza de Venus o bajar la intensidad de Saturno. Pues todo eso, una persona se mete en el papel y es como una especie de constelación familiar. Algunos conocéis las constelaciones, pues se genera una energía muy fuerte, que es similar a las constelaciones, para los que hayáis hecho constelaciones familiares, es como un psicoteatro. También a veces se toman los papeles de los horóscopos, ¿no? Por ejemplo, yo represento a Libra o Xavi representa a Leo, ¿no? Entonces la fuerza de las virtudes de Leo y las virtudes de Libra nos unimos para una persona a lo mejor que está dentro de un círculo para aportarle cualidades. Bueno, y aspectos arquetípicos en relación al tema a trabajar. Entonces, muy interesante. La cábala siempre es positiva, nunca para hacer daño. Mucha gente así en el círculo de las terapias naturales, todos estos años, han dicho cosas terribles de la cábala, siempre mal. Y yo digo, ¿pero por qué piensan? Por supuesto hay gente que no ha estudiado cábala, pero yo hace muchos años que estudio cábala. Y a pesar de que doy cursos de cábala y magia ceremonial, y lo recomiendo, nunca ha sido algo negativo. Pero el problema es ese, ¿no? Que como tanta gente da cursos, sí que es verdad que ha habido gente que ha hecho mucho daño en el mundo de la cábala, como en el mundo de Reiki, como en todos los mundos. Por eso quiero dejar este mensaje. Siempre la cábala, si es profesional, es positiva, ya que da conocimiento, paz interior y armonía. Como decía, se puede ver como muchos, ¿no? Yo tengo un maestro que la ve únicamente intelectual. Perfecto. Trabajar solo el intelecto. Y a través del intelecto, la pretensión es llegar a la iluminación. Fantástico. Está la parte religiosa, que también es muy interesante, pero un poco para mí, pues eso pues tendría menos interés, ¿no? Menos interés como practicante. O la parte práctica,
parte práctica, fantástica, ¿no? Que si tienes un problema, haces esto y el problema se soluciona. ¿No es interesante? Bueno, las líneas de cábala dogmáticas, en mi opinión, religiosas, a veces hacen que la gente se aparte, ¿no? Porque es tan complicado. No me interesa una religión, me interesa ser feliz. Por eso, a veces esto ha perdido interés por la gente, ¿no? Porque hay como una idea preconcebida errónea. Así que mi mensaje es este también. La cábala es algo divertido. Divertido. Así lo transmito yo, de una manera divertida, también intelectual en su justa medida. Y como decía, una vez al mes. Y ahora ya no hay fronteras. Mediante Zoom, presencial en Barcelona. Por ejemplo, ahora este mes de octubre vamos a hacer uno muy interesante. Y no hay nada de qué temer. No hay nada que desprestigiar. Son herramientas que se cogen de la mano con el mundo de las terapias naturales. Y si se practican de forma coherente y seria, pues es algo que puede ayudar a que el sufrimiento de una persona desaparezca. Y si no puede desaparecer porque no se puede solucionar el problema, porque a veces es así, mejora su calidad de vida, que no es poco. Y en cambio, con una técnica básica de una terapia natural concreta, no llegamos a ese aspecto psicomágico, no llegamos al impacto emocional que buscamos para que el cambio en la persona se manifieste. Por eso, el tema de la cábala y la magia ceremonial son unas buenas herramientas que pueden reforzar nuestro camino como terapeutas o simplemente como personas interesadas en el crecimiento personal y en el mundo de la magia, ya que es algo que a veces es tan secreto y tan hermético que la gente no puede llegar. Y entonces ahora, si estás viendo este programa y sientes, oye, pues mira, siempre me hubiera gustado, pero no sabía dónde. Pues mira, quizás ahora es tu oportunidad. Bueno, dicho esto, Xavi, mi ponencia ha finalizado. Si quieres aportar alguna cuestión, aquí estoy. No, he hecho la imagen grande, pero no porque no fuera súper interesante. Sé que como decías, el tema ocultas más que dices. Estás bajo tu capa negra y roja de mago de alta magia. Esto es una metáfora, ¿vale? En la cual dijéramos la realidad es que ofreces mucha sabiduría a todas las personas que se acercan a ti en persona, sea tal como tú dices a través de Zoom, sea en tu propia zona, que yo he estado en Barcelona, o en las diferentes acciones que realizas en Japón. Muy prontito, si no mal recuerdo, también estarás ahora en Andorra haciendo una acción formativa e informativa. Y bueno, y donde haga falta, porque a ti te cuesta poco ir a la otra parte del mundo, sin ningún problema. Bueno, sí, con esto del COVID, pues esto ha frenado un poquito, ¿no? Pero sí, ahí donde se haga un grupo de personas, yo viajo encantado a transmitir el mensaje, normalmente, como públicamente siempre he hecho, el mensaje de Reiki, ¿no? A extender al mundo la verdad sobre el Reiki. Bueno, mi verdad sobre el Reiki, que es la que he aprendido en 13 viajes a Japón. Y ahora, bueno, después de este vídeo, pues también la cábala y la magia ceremonial. Esto ha sido una exclusiva para ti, Xavi, y para los amigos de Enigmas y Misterios. Así que espero también un poco que la gente se interese por este camino tan bonito que se coge de la mano, por supuesto, con el Reiki. Y tal como tú indicas, es sabiduría. O sea, la cábala no es simplemente 6 letras, sino que adjunta más sabiduría con una inercia del conocimiento y entendimiento de todo ello. Y esa es la
magia, la sabiduría del conocimiento puesta en escena que realmente acomete en tu protección, en tu abundancia personal y alrededor tuyo. Y yo te agradezco esta pequeña introducción y espero que haya más en un momento dado. Tenemos más preparados para próximos programas. Pues si tú quieres, finalizamos el programa y nos despedimos de todas las personas que han tenido el placer de tenerte a tu lado. Hasta la próxima. Venga, pues gracias. Namaste. Chao, chao. Hasta la próxima.